Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 30. Yahvé me dirigió de nuevo su palabra, diciéndome: Hijo de hombre, habla de mi parte mía, y di: Esto dice el Señor Yahvé: ay de ese día. Se acerca ese día, la hora de Yahvé, el juicio de las naciones. Ha llegado la espada a Egipto. Cuch está temblando, caen las víctimas en Egipto y se conmueven sus cimientos. Cuch, Put y Lud, Arabia, Cub y los de la coalición caerán todos a espada. Los aliados de Egipto sucumbirán y desde Migdol a Siene se hundirá su orgulloso poder. Morirán a espada, palabra de Yahvé. Será el más calamitoso de los países. Sus ciudades serán las más saqueadas. Sabrán que yo soy Yahvé cuando prenda fuego a Egipto y sean derrotados todos sus aliados. Irán mensajeros hasta Cuch. Allá se pondrán todos a temblar al saber de su caída. Ese día ya viene. Esto dice Yahvé: Aniquilaré al ejército de Egipto por medio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Traeré a él y a su mundo, al sepulturero de los pueblos, para que arrase el país. Asolarán a Egipto a espada, y el país quedará cubierto de víctimas. Dejaré secos sus canales y entregaré a los extranjeros el país y todo lo que contiene. Palabra de Yahvé. Esto dice todavía Yahvé: ya no habrá señores en Nof ni príncipes en Egipto. Devastaré a Patros, quemaré Zoán y castigaré a No. Desataré mi cólera en contra de Sin, la fortaleza de Egipto, y haré que desaparezca la muchedumbre de No. Le prenderé fuego a Egipto. Sin será presa de convulsiones. En No se abrirá una brecha y las aguas se escurrirán. Los jóvenes de On y de Pi-Beset morirán a espada. La ciudad se irá al cautiverio. En Tapanes el día se convertirá en tinieblas cuando rompa el cetro de Egipto y ponga fin a su poder insolente. No saldrá ni la neblina y sus ciudades sabrán lo que es la deportación. Haré que Egipto rinda cuenta y sabrán que yo soy Yahvé. El año 11, el 7 del primer mes, me llegó esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, rompí el brazo de Faraón, rey de Egipto, y nadie vino a cuidarlo o a aplicarle un remedio para que tuviera fuerza para empuñar la espada. Por eso, esto dice Yahvé: me dirigí en contra de Faraón, rey de Egipto. Le romperé el brazo y haré que se le caiga la espada de la mano. Dispersaré a los egipcios en medio de las naciones. Los desparramaré entre los países. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré en su mano la espada. Asolará a Egipto y se marchará con el botín. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, mientras que Faraón tendrá que bajar los suyos. Sabrán que yo soy Yahvé cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y la alce contra Egipto. Dispersaré a los egipcios entre las naciones, los desparramaré entre los pueblos y sabrán que yo soy Yahvé. Capítulo 31. El año 11, el primer día del tercer mes, me llegó esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, esto dirás a Faraón y a toda su corte: ¿cómo expresar tu grandeza? Tú eras un cedro del Líbano de magníficas ramas y de abundante follaje, de altura tan grande que alcanzabas las nubes. Las aguas lo habían hecho crecer. Las aguas subterráneas le habían dado su prestancia,
y de donde él estaba regaba a todos los árboles del campo por medio de canales. Era el más alto de los árboles del campo. Sus ramas se habían multiplicado, su ramaje cubría todo su derredor, gracias a la abundancia de las aguas. En sus ramas anidaban todos los pájaros del cielo, y numerosos pueblos se cobijaban bajo su sombra. Su altura, sus largas ramas constituían su belleza. Sus raíces estaban orientadas hacia abundantes aguas. Ningún cedro le igualaba en el jardín de Dios, ni los cipreses tenían tales ramas, ni los plátanos tal follaje. Su follaje era tan espeso que todo el jardín de Dios estaba envidioso de él. Pero esto es lo que dice Yahvé: subió demasiado alto, su copa se elevó hasta las nubes, y su corazón se hinchó de orgullo. Por eso lo entregué en manos del príncipe de las naciones, para que lo trate como merece su falta. Extranjeros, los sepultureros de los pueblos lo cortarán, lo echarán abajo en la montaña, y sus ramas cayeron en todos los valles. Se quebraron en el fondo de las barrancas. Todos los pueblos de la tierra se retiraron de su sombra y lo abandonaron. Los pájaros del cielo se posean sobre sus restos, y las fieras salvajes se instalan en medio de sus ramas. Que no se vea más en adelante a un árbol bien regado que se engullezca de su grandeza, o que quiera alcanzar con sus ramas hasta las nubes. Ningún árbol cuyas raíces alcanzan las aguas profundas pondrá confianza en sí mismo, porque todos están condenados a muerte. Todos irán a parar a la morada de los muertos, igual que los humanos que descienden a la tumba. Esto dice Yahvé: dispuse un gran duelo para el día en que el cedro bajó a la morada de los muertos. Cerré el abismo encima de él. Detuve los ríos y sus aguas se secaron. Por él vestí de negro al Líbano, y se secaron todos los árboles del campo. Las naciones se conmovieron de espanto ante el estruendo de su caída, cuando lo hice descender a la morada de los muertos con los que bajan a la tumba. Pero en el país subterráneo se consolaron todos los árboles del Edén, los más bellos del Líbano y los mejor regados. Los que vivían bajo su sombra en todas las naciones bajaron con él a la morada de los muertos, y se juntaron con las víctimas de la espada. ¿Con quién podría compararte? Te precipité en lo más profundo de la tierra, igual que a los árboles del Edén. Allí estás acostado junto con los incircuncisos, con las víctimas de la espada. Allí están Faraón y su pueblo, dice Yahvé. Capítulo 32. El año 12, el primero del 12º mes, me llegó esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, entona un canto fúnebre sobre Faraón, rey de Egipto. Dirás esto: ¿cómo? Desapareció el león de las naciones. Tú eras como el dragón de los mares, hacías hervir las aguas, las removías con tus patas y producías las olas. Esto dice Yahvé: te echaré mi red y te arrastraré a la orilla con mis cuerdas. Te dejaré botado en el suelo, te esparciré por los campos. Haré que sobre ti bajen los pájaros del cielo. Las fieras de la tierra te devorarán. Expondré tus carnes en las montañas, llenaré los valles con tus restos, y tu sangre regaré el país el día de tu muerte. Cubriré los cielos y oscureceré las estrellas. Cubriré el sol con nubes y la luna no alumbrará más. Por culpa tuya apagaré todas las estrellas del cielo y extenderé sobre tu país las tinieblas. Palabra de Yahvé. Muchos pueblos se estremecerán cuando anuncie tu ruina a las naciones, a países que no conocías. Numerosos pueblos quedaron espantados al ver tu suerte.
Sus reyes se pondrán a tiritar cuando haga pasar mi espada delante de ellos. Cada uno temerá por su vida en el día de tu ruina. Esto dice Yahvé: la espada del rey de Babilonia llega a tu tierra. Haré que caigan multitudes por la espada de sus guerreros. Los sepultureros de los pueblos acabarán con el orgullo de Egipto, y todo su pueblo será exterminado. Haré perecer todos sus rebaños a orillas de las grandes aguas. Ya no las removerán ni el pie del hombre, ni las pezuñas del ganado. Entonces se calmarán las aguas de Egipto, y sus ríos se deslizarán como el aceite. Palabra de Yahvé. Arrasaré a Egipto, mataré a sus habitantes, y quedará completamente vacío. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Las hijas de las naciones entonarán este canto fúnebre. Lo cantarán refiriéndose a Egipto y a su pueblo. Cantarán este canto fúnebre, palabra de Yahvé. El 12º año, el 15 del primer mes, se me comunicó esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, lamentate por la gloria de Egipto, porque yo los voy a lanzar allí donde están los que bajan al sepulcro, y serán reunidos con todos los demás que fueron pasados a cuchillo. Egipto ha sido entregada, y la llevan con todos sus habitantes. En el reino de los muertos, los héroes más valientes, junto con los auxiliares de Faraón, le dirán: ¿por qué van a ser tratados mejor que los demás? Baja y quédate entre los incircuncisos que perecieron al filo de la espada. Allí están Asur y todo su ejército, masacrado. Pusieron sus tumbas en el fondo de la morada de los muertos, y todo ese ejército rodea la tumba de Asur. Los que sembraban el terror por la tierra de los vivos fueron todos masacrados a espada. Allí están Elam y todo su pueblo, agrupado alrededor de su tumba. También ellos sembraron el terror por la tierra de los vivos, pero fueron masacrados a espada. Estos incircuncisos bajaron a la morada de los muertos, arrastrando su vergüenza hasta donde los que bajan a la tumba. Los pusieron entre medio de sus víctimas. Allí están Masoc, Tubal y todo su pueblo en las tumbas que lo rodean. Todos esos incircuncisos sembraron el terror en la tierra de los vivos, y luego cayeron a espada. Están todos acostados con los héroes antiguos, porque estos hombres bajaron a la morada de los muertos con las armas en la mano, pusieron sus espadas sobre sus cabezas y sus escudos sobre sus huesos, porque su valentía los hacía temibles en la tierra de los vivos. Tú también te acostarás entre medio de los incircuncisos, junto con las víctimas de la espada. Allí están Edom, sus reyes y sus jefes. A pesar de su valor, cayeron a espada igual que los demás. Están acostados con los circuncidados, junto con los que bajan a la tumba. Allí están todos los príncipes del norte, y los hombres de Sidón. Bajaron con todo su prestigio, a pesar de su valentía. Estos incircuncisos están acostados entre las víctimas de la espada. Arrastraron su vergüenza hasta donde los que bajan a la tumba. Al verlos, Faraón se consolará por su ejército que cayó bajo la espada. Palabra de Yahvé. Al que difundía el terror por la tierra de los vivos, lo acostarán entre los incircuncisos, entre las víctimas de la espada, y junto con él a todo su ejército. Palabra de Yahvé. Ezequiel anuncia la restauración de Israel. El profeta centinela de su pueblo, capítulo 33. Se me dirigió esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, dirás esto a los hijos de mi pueblo. Les dirás: cuando hago que caiga la espada sobre un país, la gente de ese país eligen a alguien de entre ellos y lo ponen para que vigile.
Si ve que la espada amenaza al lugar, toca el cuerno y le avisa al pueblo. Si alguien oye el sonido del cuerno y no toma en cuenta el aviso, y llega la espada y lo corta, él es responsable de su muerte. Si oyó el sonido del cuerno y no tomó en cuenta el aviso, él es responsable, y el centinela que dio el aviso no tiene nada que temer. Pero si el vigía ve que amenaza la espada y no toca el cuerno, si el pueblo no es avisado y llega a matar la espada a alguien del pueblo, ese será cegado debido a su pecado. Pero le pediré al centinela cuenta de su sangre. A ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Apenas oigas que una palabra sale de mi boca, tendrás que advertírselo de mi parte. Cuando diga al malo, malo, vas a morir. Si no le hablas, si no haces que se preocupe por su mala conducta, el malo morirá debido a su pecado. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Al contrario, si le has llamado la atención al malo por su mala conducta, y no se aparta de ella, si no deja su mala conducta, morirá debido a su pecado, y tú nada tendrás que temer. Hijo de hombre, le dirás a la casa de Israel, se oye decir, estamos bajo el peso de nuestros pecados y nos desesperamos sin esperanza de salir de ellos. Les responderás, tan cierto como que soy vivo, palabra de Yahvé, que no deseo la muerte del malvado, sino que renuncie a su mala conducta y viva. Dejen el camino que han tomado. ¿Para qué morir, casa de Israel? Les dirás a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo salvará si después se pone a pecar, y la maldad del malo no lo hará caer después que se haya apartado de su maldad. Por la misma razón que el justo vivirá. Aunque yo le haya dicho al justo, vivirás, si se queda en sus méritos y se dedica a cometer injusticias, quedará en el olvido su justicia y morirá debido a la injusticia que haya cometido. De igual modo, aunque yo haya dicho al malo, morirás, si se aparta de su pecado y se dedica a hacer lo que es correcto y justo, si devuelve lo que se le ha prestado o que haya robado, si camina según mis mandamientos y no comete más injusticias, en verdad vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta todos los pecados que haya cometido, ya que actuó de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá. Los hijos de tu pueblo dicen, la manera de ver que tiene Yahvé no es la correcta, pero más bien la de ellos es la incorrecta. Desde el momento en que el justo se aparta de la injusticia y comete algo injusto, eso mismo lo hace morir. Y cuando el malo se aparte de su maldad y se dedica a hacer lo que es correcto y justo, eso mismo le da vida. Aunque ustedes digan, la manera de Yahvé no es la correcta, juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta, casa de Israel. El año 12º de nuestro destierro, el 5 del 10º mes, llegó a mi casa un fugitivo de Jerusalén. Me dijo, la ciudad cayó. Ahora bien, la mano de Yahvé había estado sobre mí desde la tarde antes que llegara el fugitivo. Y a la mañana siguiente, cuando llegó a mi casa el hombre, Yahvé me abrió la boca. Ya no estaba mudo. Entonces se me comunicó esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, los que se quedaron entre las ruinas en tierra de Israel dicen esto. Abraham era él solo y recibió el país en propiedad. Nosotros somos todavía muchos y el país nos pertenece. Les dirás esta palabra de Yahvé. Ustedes comen carne sin desangrar. Vuelven sus miradas a sus sucios ídolos.
derraman sangre y ¿qué quieren así poseer ese país? Moran en medio de ruinas y siguen viviendo de manera escandalosa, ensuciando cada cual a la mujer de su prójimo. ¿Y quieren así poseer ese país? Añadirás, esto dice Yahvé. Tan cierto como que vivo que los que viven entre ruinas caerán a espada. Los que viven en el campo serán devorados por las fieras salvajes, y los que viven en guaridas y en cavernas morirán de peste. Convertiré a ese país en una ruina, echaré por tierra su fuerza y su orgullo, y las montañas quedarán abandonadas sin habitantes. El día en que transforme el país y una ruina y en un desierto debido a todos los crímenes que cometieron, sabrán que yo soy Yahvé. Sabes muy bien, hijo de hombre, que los hijos de tu pueblo hablan de ti a lo largo de los muros y en las puertas de las casas. Se dicen unos a otros, vamos a escuchar lo que viene de Yahvé. Entonces vienen a verte como si fueran a cualquier parte, se sientan a tu lado para oír tus palabras, pero no las ponen en práctica. La mentira está en su boca y solo buscan su interés. Tú eres para ellos como una canción que les gusta. La voz es hermosa y canta bien. Escuchan tus palabras, pero no hacen nada. Pero cuando eso ocurra, y eso va a ocurrir, sabrán que tienen un profeta en medio de ellos. Capítulo 34. Los pastores de Israel. Se me comunicó esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, habla de parte mía contra los pastores de Israel, profetiza. Les dirás a los pastores: esta es una palabra de Yahvé. Ay de ustedes, pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Si alimentan de leche y se visten con lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. No han reanimado a la oveja agotada, no se han preocupado de la que estaba enferma, ni curado a la que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida, y a las que eran fuertes las han conducido en base al terror. Sin pastores mis ovejas se han dispersado, siendo así presa fácil de las fieras salvajes. Mi rebaño se dispersó por las montañas y colinas. El resto está disperso por todo el país y nadie se preocupa o sale en su búsqueda. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Yahvé. Tan cierto como que yo vivo, dice Yahvé, que si mis ovejas quedaron expuestas a los ladrones, si se convirtieron en presa de las fieras salvajes, las culpas es de los pastores. Mis pastores no se preocuparon de mis ovejas, se preocuparon de sí mismos, pero no del rebaño. Por eso, pastores, Yahvé habló. Me dirigí directamente a los pastores para quitarles mi rebaño. Ya no serán más los pastores de mi rebaño, pastores que solo se preocupan de sí mismos. Arrancaré mis ovejas de su boca y ya no serán más su presa. Porque esto dice Yahvé: aquí estoy, soy yo. Vengo en busca de las ovejas. Yo me ocuparé de ellas como el pastor que se ocupa de su rebaño el día en que se encuentre en medio de sus ovejas en libertad. Yo también me ocuparé de mis ovejas y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron ese día de negras nubes y tinieblas. Haré que salgan de los otros pueblos, las reuniré de diferentes países y las conduciré a su propia tierra. Haré que remoneen por las montañas de Israel, en los valles y en todas las praderas del país. Sí, haré que remoneen en un buen potrero, en las altas montañas de Israel, descansarán en un buen corral y se alimentarán en fértiles praderas de las montañas de Israel. Yo mismo me preocuparé de mis ovejas, yo las llevaré a descansar, palabra de Yahvé. Buscaré a la que está perdida,
volveré a traer a la que está extraviada. Curaré a la que está herida, reanimaré a la que esté enferma. Velaré por la que esté sana, las cuidaré con justicia. Y a ustedes mis ovejas, esto dice Yahvé, juzgaré entre ovejas y ovejas, entre chivos y carneros. Así que no les basta con pastar en un buen potrero, porque han pisoteado el resto del pasto. Si toman un agua clara, ¿por qué han enturbiado el resto con sus pies? ¿Acaso mis ovejas tienen que ramonear lo que ustedes pisotearon y tomar lo que enturbiaban los pies de ustedes? Por eso esto dice Yahvé, juzgaré tanto a las ovejas gordas como a las flacas. Ustedes les han pegado a costillas y lomos, han corneado a todas las más débiles, hasta echarlas afuera. Por eso salvaré a mis ovejas, las pondré a resguardo de los ladrones y juzgaré entre unas ovejas y otras. Pondré a la cabeza de ellas a un pastor único, para que se preocupe de ellas, a mi servidor David. Él será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi servidor David su príncipe. Firmaré con ellas una alianza de paz. Haré que desaparezcan del país las fieras salvajes. Mis ovejas podrán quedarse en el desierto y dormir en los bosques. Las instalaré alrededor de mi colina y haré que caiga la lluvia a su tiempo. Será una lluvia de bendición. El árbol de los campos dará su fruto y la tierra su cosecha. Mi pueblo vivirá seguro en su tierra, porque habré roto su yugo y los habré librado de manos de los opresores. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Ya no serán más presa de las naciones, ni las devorarán más las fieras salvajes, sino que vivirán en paz y nadie vendrá a molestarlos. Haré que la tierra produzca en abundancia. Ya no experimentarán más hambre, ni pasarán más esa humillación ante los demás pueblos, porque yo soy Yahvé, su Dios, y ellos son Israel, mi pueblo. Palabra de Yahvé. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi potrero, y yo soy su Dios. Palabra de Yahvé. Contra Edom, capítulo 35. Se comunicó esta palabra de Yahvé: vuelve tu mirada hacia la montaña de Seir y profetiza contra ella. Así le dirás de parte de Yahvé: aquí estoy para extender mi mano sobre ti, montaña de Seir. Te convertiré en ruinas y en desierto. Tus ciudades serán arrasadas, te transformarás en un desierto y sabrás que yo soy Yahvé. Con tu odio de siempre condenaste a los israelitas a la espada en el tiempo de la prueba, cuando puse término a sus pecados. Por eso tan cierto como que vivo, dice Yahvé, puesto que has hecho derramar sangre, la sangre te perseguirá. Convertiré a la montaña de Seir en ruinas y en desierto, y eliminaré de ella toda presencia humana. Tus montañas se cubrirán de cadáveres, habrá víctimas de la espada en tus colinas, en los valles y en todos los barrancos. Te arruinaré para siempre, y tus ciudades nunca más serán habitadas. Entonces sabrás que yo soy Yahvé. ¿Cómo pudiste decir: las dos naciones son mías, su tierra ahora me pertenece, siendo que allí está Yahvé? Tan cierto como que yo vivo, dice Yahvé, que mi cólera y mi celo serán tan grandes como el odio que tuviste hacia ellos. Me daré a conocer a ti el día en que te juzgue. Sabrás que yo, Yahvé, escuchaba todos tus insultos, pues decías: están totalmente arruinadas, todo será para nosotros. Tuviste conmigo palabras muy despreciativas y yo lo entendí. Así habla Yahvé: a ti te convertiré en una ruina, mientras el resto del mundo disfrutará de alegría. Serán arrasados no solo la montaña de Seir, sino todo Edom, y sabrán que yo soy Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.